No somos malos aprendiendo cosas nuevas, simplemente tenemos muy malos métodos. Esta es la conclusión al menos a la que llegó el gurú de la productividad Tim Ferriss durante su etapa en el instituto, cuando se dio cuenta que no se le daban bien los idiomas, que no sabía nadar, que era un patoso bailando y que tampoco cocinaba nada bien. Sin embargo, pasados los años, gracias a su método de aprendizaje acelerado, consiguió desarrollar muy notablemente estas habilidades. Yo mismo aproveché este sistema cuando empecé a escribir mi novela La chica de zapato azul, porque no tenía experiencia, ningún tipo de experiencia en narrativa, y eso era algo que me asustaba mucho y me lo puse como un reto el intentar hacerlo. Y lo hice de una forma muy analítica con este método y la verdad es que el resultado fue también bastante notable, me salió bastante bien. Y por eso quiero enseñaros este método de 4 pasos que me ha dado tan buen resultado. Así que ya sabéis, si quieres cultivar alguna nueva habilidad, tocar la guitarra, aprender a cocinar mejor, escribir, programar software, lo que sea, atento a estos 4 pasos porque estoy convencido de que te van a ayudar mucho. La primera parte del método es la de construcción, o como yo digo, divide y vencerás, es decir, coger una habilidad muy grande y compleja y dividirla en partes más chiquititas y manejables. Aquí, llegados a este punto, lo que tienes que hacer es averiguar por qué otros fallan y dejan esa actividad o por qué la dejarías tú mismo. Por ejemplo, si vas a ir al gimnasio o has ido anteriormente para ponerte fuerte, para hacer musculación o para perder peso, tienes que ver por qué te lo acabaste dejando. Porque no te gustaban los ejercicios y te aburrían, o porque el gimnasio te quedaba cerca y te daba pereza, o porque no había buen ambiente con la gente o con el monitor. Eso lo tienes que analizar y ver cuáles son los problemas. Entonces, los problemas los vas a tener que evitar por lo menos en las 5 primeras sesiones en las que estás aprendiendo esa nueva habilidad. En el caso de Tim Ferriss cuenta que cuando él empezó a nadar, porque no sabía nadar y tuvo que aprender de mayor, cuenta que su problema, él analizó fríamente que su problema era la respiración. Le costaba mucho al nadar, al sacar la cabeza, tragaba agua. Y eso dice que le causaba mucha ansiedad porque no sabía cómo respirar y no sabía bien mover los pies. Entonces lo que hizo las 5 primeras sesiones, se tumbaba horizontalmente, completamente horizontal, sin sacar la cabeza, agachado, y lo que hacía era simplemente nadar con los brazos hasta que se sentía cómodo en esa posición. Durante esas primeras 5 sesiones lo que hizo es tener una buena posición corporal para estar completamente horizontal, que suele costar bastante, y lo que consiguió es crear una rutina, una costumbre. Su cuerpo ya se había acostumbrado y a partir de ahí empezó a nadar mejor y a desarrollar pues, el pataleo de las piernas y el sacar la cabeza para tomar aire. Pero es importante que al principio nos centremos en las partes más sencillas. En mi caso, a la hora de escribir, como yo digo, no tenía experiencia en narrativa y busqué pues, por qué la gente deja lo mejor de escribir una novela, por qué empieza algo y luego lo deja. Bien, en muchos casos es primero una cuestión de constancia, ahí yo no tenía problema. Otro de los problemas que sí que tiene la gente es que la historia acabe no gustándole o no le acaben gustando cómo está estructurada y digan esta historia es aburrida. O que se queden incluso atascados, es otro problema. Entonces yo decidí cómo hacer para no estar atascado. Bien, yo tenía una idea, ya tenía una idea para la novela, pero me faltaban muchos detalles, me faltaba dar la agilidad a los diálogos, y para hacer esto simplemente lo que hice fue coger varios de mis libros favoritos, cogí varios bestsellers, y lo que hice fue ir viendo cómo escribían los diálogos, me fui empapando solo de esos diálogos, y me dediqué a escribir diálogos de escenas que eran importantes, impactantes en la historia. No hacía otra cosa, cogía y escribía diálogos completos. Eso lo empecé a hacer sin más, y yo me había basado, tenía muy fresco el cómo estaban estructurados, cómo hablaba la gente en distintas novelas, y me centré solo en ese apartado concreto. Al final conseguí darle bastante frescura, a la gente le gustó cómo hablaban mis personajes, pero fue precisamente por un análisis muy frío. El segundo apartado, y para mí el más brillante, es el de selección. Y en este nos vamos a ir al principio de Pareto, porque se rige por él. Este principio dice que con un 20% del esfuerzo podemos conseguir un 80% de los resultados. Es decir, dedicándole muy poquito tiempo vamos a conseguir unos resultados enormes haciendo cualquier cosa si sabemos cómo hacerlo. En el caso de aprender a tocar la guitarra, Tim Ferriss lo que hizo fue estudiar las distintas canciones pop, hablar con músicos, y al final se dio cuenta que la mayoría de canciones utilizaban 5 o 6 acordes, no utilizaban más, con saber 5 acordes le valía. Y lo que hizo fue simplemente aprender, repetir esos acordes hasta que le sangrasen los dedos. Con ello sabía que ya podía tocar prácticamente todo. Esto ocurre también con los idiomas. Como ya sabéis, ya lo dije en otro vídeo de cómo aprender idiomas rápidamente, cómo aprender inglés, ya sabéis que en la mayoría de idiomas, para poder mantener una conversación fluida, con aprender las 200 palabras más importantes que más se repiten en un idioma, es suficiente para hablar en un 60 o un 70% de las conversaciones vamos a poder salir airosos de ellas, solo con 200 palabras, que es un número muy manejable. Esto yo también lo aplico a la hora de desarrollar videojuegos, ya sabéis que hago juegos HTML5 para móviles, de hecho ahora mismo esta semana estoy trabajando en uno y veréis, yo soy ingeniero informático, pero también es cierto que no soy un gran experto en videojuegos a nivel de programación.
Sin embargo, lo que hago es que voy aprendiendo lo que necesito. Como ya digo, en internet tenemos información de todo tipo y no hace falta que me lea un libro así de gordo en el que aprenda todas las cosas del mundo. Aprendo las que sé que me van a hacer falta y las voy aplicando en el orden que necesito. Sin más. Esto me hace ganar mucho tiempo con respecto a la competencia, con respecto a gente que a lo mejor se tiene que formar más que yo o hacer un máster para aprender un montón de cosas que luego seguramente no utilice. En el caso de mi novela hice algo también bastante parecido a esto, y lo que hice fue coger libros, novelas juveniles, novelas románticas, de aventuras, un poco de lo que iba a escribir yo, y me dediqué a analizarlas fríamente, también películas de estos géneros, y fui viendo qué estructura tenían, y me di cuenta que había patrones comunes, da igual que cojas, bueno, por ejemplo, en el género de aventuras, que cojas una novela como Harry Potter o una película como Star Wars, te das cuenta que los personajes son muy parecidos. Tienes el héroe, los amigos del héroe, los enemigos, el héroe que tiene su némesis, que luego en un momento dado termina siendo casi un ángel caído, que está a punto de pasarse al otro lado, al lado oscuro. En el caso, bueno, de Luke, ya sabéis, con Darth Vader. En el caso de Harry Potter, irse a Slytherin. Vi que había una serie de patrones comunes en las historias y los analicé y son los que fui aprovechando. No me hace falta tener un montón de técnicas narrativas. Fui utilizando aquello que iba necesitando y hice una deconstrucción de lo que pensaba escribir. El tercer punto es el de la secuencia o el orden, y esto también es importante porque la mayoría de veces no aprendemos de la forma adecuada. Empezamos por cosas que no sirven o no son tan efectivas como si lo hiciéramos al revés. Tim Ferriss dice que para aprender a bailar el tango era muy complicado aprender a hacer la parte del hombre. Entonces, para aprender a cómo moverse primero, lo que hizo fue aprender la parte de la mujer. Que eso se supone que el acompañamiento se aprende al final, o no sé muy bien cómo va, pero dice que él empezó por ahí. También asegura que maestros del ajedrez, en vez de aprender por las aperturas, cómo se empieza a jugar, cómo se empiezan a mover las primeras fichas, los primeros peones, él empezó a aprender cómo se movía pues, el rey, la reina, o a jugar de una forma distinta, cómo serían ya las jugadas para hacer jaque mate. Esto te da otra visión diferente. A veces es bueno aprender a hacer este tipo de tareas, que son casi las últimas, y aprender a hacerlas hasta la saciedad, hasta que nos sintamos cómodos. También, por ejemplo, en el caso de cocinar, dice que él aprendió a dar la vuelta a la tortilla. Lo que hizo también es practicar mucho. Practicó durante 20 minutos con una sartén, dice que él sentado en el suelo, y tenía puesta, pues no sé si una tortilla o algo en plan como un sucedáneo, y él se dedicó durante 20 minutos solo a darle vueltas. Que se caía, lo volvía a meter dentro, da igual, no era para comer, era para practicar. También para cortar con un cuchillo, dice que no cogió un cuchillo que cortase, sino cogió un trozo de plástico con la misma forma y empezó a hacer el mismo movimiento mientras veía Juego de Tronos en el sofá de casa. Al final es importante aprender ciertas disciplinas, es mejor aprenderlas al final, y otras que en principio serían las últimas, aprenderlas al principio porque nos dan una mayor visión y un mejor conocimiento de lo que vamos a hacer. Y el cuarto punto son las consecuencias. Esto tiene que ver mucho con la motivación también. Y es que veréis, si uno no hace bien su trabajo, lo que pasa es que le echan. Entonces tiene que esforzarse para hacerlo bien. Pero si uno no va al gimnasio, ¿qué pasa? No te van a echar de ningún sitio. Tampoco te va a dejar tu pareja. No deberías, menos, vamos. Necesitamos una motivación extra. Entonces aquí vale, está muy bien, hay gente que tiene una mentalidad muy fuerte y se pone día tras día a hacer algo, pero es bueno poner objetivos. Yo siempre lo he dicho con la gamificación, también en un vídeo lo dije, cómo gamificar nuestro día a día para utilizar dinámicas de juegos para conseguir esa motivación extra. Pero al fin y al cabo la mayor motivación de esta vida es el dinero, seamos sinceros. Entonces una buena forma es hacer que nos duela. Si vamos al gimnasio está bien pagar por adelantado para que nos duela el no ir, o si no es algo que nos vayan a cobrar, si es algo que queremos aprender por nuestra cuenta, pues está bien que le paguemos una cantidad de dinero en depósito a nuestros hermanos, a nuestros padres, a nuestra pareja, a quien sea, a un amigo, y decirle, esto va como fianza, si no practico, si no hago esto, o si en 6 meses no sé hacer tal cosa, el dinero te lo quedas para ti y seguro que ese amigo está encantado de quedárselo. Esto es una medida un poco desesperada, pero funciona realmente bien, creedme. El dinero es algo que nos duele a todos, nos cuesta mucho ganarlo y esto nos va a dar ese punto de motivación extra para llevar la actividad hasta el final. Y eso ha sido todo por este vídeo, chicos. Como siempre espero que os haya gustado y que os sirva para empezar a aprender todas esas cosas que siempre habéis querido hacer. Da igual que sea tocar la guitarra, cocinar, bailar, cantar, lo que sea, pero podéis empezar ya. Siempre lo digo, empezad hoy mismo, no esperéis a mañana, no esperéis a que sea Nochevieja para hacer esos propósitos de año nuevo que luego rara vez se cumplen. Empezad hoy mismo, hoy es el mejor día para empezar a desarrollar esas actividades, esas cosas que siempre habéis soñado con hacer.
Y aprovechad este método, os lo digo, a mí me está funcionando realmente bien, de verdad le estoy sacando mucho provecho, estoy haciendo muchas cosas que jamás creí que llegaría a hacer. Así que nada, también recordaos que podéis suscribiros al canal haciendo clic en este enlace si queréis ver más vídeos como este. También si queréis probar este método, tenéis alguna duda o queréis contarme cualquier cosa, me dejéis un comentario acá abajo, ya sabéis que siempre los leo y contesto todos. Así que nada más chicos, por mi parte eso es todo, solo desearos un fantástico día, daros un abrazo y recordaos que nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. ¡Chao! En este caso tenemos 70 palabras, pero ahora lo que nos interesa es sacar la media de palabras por línea. Entonces vamos a dividir las 70 palabras de esas 5 líneas entre 5. 70 entre 5, 14. La media de palabras por línea será de 14. Ese dato lo vamos a anotar. El siguiente paso será averiguar las líneas por página. Para ello vamos a proceder de la misma forma. Vamos a contar las líneas que hay.